Entonces muchas veces quedan algunas lesiones de tipo esteatonecrosis, alguna lesión previa, algunos abscesos que ya fueron consolidándose y pasando en el tiempo en una forma de granuloma. Entonces ese tipo de lesiones tienen un aspecto que van a llamar la atención, ¿sí? Entonces es lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces, de todas las cosas que nosotros vamos a ir hablando durante toda esta clase, va a ser sobre estasia total, proceso inflamatorio, enfermedad fibroquística, quistes, que tienen mucho que ver con la enfermedad fibroquística, enseguida vamos a ver. Quistes en sus diversas presentaciones, porque van a haber quistes simples, quistes complejos, quistes complicados, ¿sí? Alteraciones texturales, que vamos a ver que puede ser que alguna lesión focal solamente en la piel, en el subcutáneo, ya uno piense de que hay alguna lesión en la mama en sí, ¿no? En la rama. Sin embargo, no, solamente son en las partes más superficiales, ¿no es cierto? De la mama. ¿Qué más? El linfonodo, ya habíamos dicho que es un nombre que se está utilizando en la actualidad, pero que es lo que comúnmente conocemos como ganglio, ¿no es cierto? Entonces, linfonodopatías o linfonodos de aspecto típico, linfonodos de aspecto atípico, lo que nosotros vamos a mencionar durante la clase. Calcificaciones, que son como todo lo que habíamos dicho ya en la anterior vez, y ustedes ya lo tienen también de conocimiento, todo lo que al final termina cronificándose, una lesión previa, una lesión que haya sido consolidada, un nódulo benigno viejo, todo se calcifica, ¿no es cierto? O alguna lesión vascular previa que también puede calcificar. Una trombosis, ya vamos a encontrar una patología no tan frecuente, pero digo, no es que no sea tan frecuente, yo digo que es infradiagnosticada, ¿no? Que es, por ejemplo, una patología llamada enfermedad de Mondor, ¿no? Que es una vasculitis por alguna situación traumática, por alguna situación inflamatoria, la mujer se puso implante mamario, la mujer pasó por alguna cuadrantectomía, miomectomía, cualquier situación de esas generó de que haya una vasculitis, o sea, una tromboflebitis, y que luego esa vena se dejó de funcionar y crea unas retracciones cicatriciales hacia el interior. Entonces eso nos hace pensar de que hay alguna, que se avanza solito, ¿no? Debe tener alguna... Sí. Es que está activado en modo presentación. En modo presentación continua. Póngale finalizar. Póngalo como finalizar, ¿no? Está finalizando. Ahí. ¿Dónde? ¿Aquí? Ajá, ahí. Ahí. A ver. Directiva, personalidad, ver, indicador, visión, tolerancia, permiso, estado, actualización de documentos, comentario, control, deslizante del Zoom, ampliar para aumentar, aquí no hay nada. Vamos a llamarlo Dale clic nomás, doctor. aquí. No. Ahí donde está la pantalla. Ahí. Ahí. Clic derecho. No. ¿Dónde? Clic normal aquí. Sí, ahí. ¿Y ahora? Nada más. Ya está. No se va a ver. Es que en modo... Ya no va a ir solo. Ya no va a ir solito. Ay, Dios. No, llámele. Está programado así. Eso es lo que tenemos que hacer. Ver todas las diapositivas, última diapositiva, presentación personalizada. Esa. Está desactivada. Desactivada. Opción del puntero, pantalla negro, pantalla en blanco. Que nos cambien de aula. Mostrar lista, todo. Porque el libro no creo, ¿no ves? No. No. Dice la presentación. Sí, ya me lo nomás ahí. Hay que llamarlo a Esteban. Ya ahorita vamos a llamarlo para tener molestándonos a la... Eso es parte de la diapositiva. Por ejemplo, entonces, estábamos en esto, aquí, ¿no? Que tenemos entonces en estas estructuras pueden dar alteraciones y tenemos alteraciones algunos de diversos de estos tipos, ¿no es cierto? Calcificaciones habíamos hablado, lesiones axilares también, que dentro de variantes anatómicas hasta lesiones verdaderas, ¿no? Variantes anatómicas me refiero a mamas accesorias, por ejemplo, ¿no? Y ginecomastia, ¿no es cierto? Y obviamente ese es el varón, ¿no? Vamos a ver que la ginecomastia puede darse por algún tipo de uso de fármaco, ¿no? Algún tipo de alteración congénita, inclusive, ¿cierto? O algún disturbio hormonal, ¿no? También puede darse, ¿cierto? Muy bien, entonces, mira, porque casi lo que ¿a ustedes que funcionó? ¿A ustedes tan fuerte? Muy bien, hablando de ectasia ductal, la ectasia ductal viene hablando, o mejor dicho, dándole
criterio como tal, ¿no es cierto? A partir del 86, ¿no? Donde se decía una ectasia ductal, se hablaba cuando esté entre 3 y 5 milímetros y dilatación arriba de 5. Eso ya cambió. En la actualidad, todo ducto que esté arriba de 3 milímetros de diámetro, entonces uno ya va a hablar de ectasia ductal. ¿Listo? Entonces, ese es el único término que se va a manejar. Como les decía a la anterior clase, hay unos libros argentinos que hablan acerca de 4 milímetros, ¿sí? Entonces, pero protocolarmente se habla arriba de los 3 milímetros. Verán que 3 milímetros es más que suficiente, bien evidenciable que cuando hay una dilatación arriba de eso es bastante marcado, ¿va? Para notar que hay dilataciones ductales, ¿cierto? Entonces las dilataciones ductales considéranse aquellos ductos, ¿no es cierto?, que están llegando hasta la cisterna o cisterna, hacia el seno lactífero, ¿no es cierto? Entonces el seno lactífero es por lo tanto, esa estructura se encuentra retroareolar. Y esa estructura no la vamos a medir, porque podemos confundirnos, ¿no? Y decir, tenemos ectasia. Si usted se pone a ver todos los senos lactíferos, siempre va a pillar ectasia ductal. Sin embargo, no, lo que usted tiene que medir son los ductos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Y para medir los ductos, ya habíamos dicho, tenemos nosotros nuestro barrido radial, ¿no es cierto? Radial en sentido ductal, que se llama o el eje largo ductal, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y luego teníamos el antirradial, pero ese era para ver los ductos en sentido axial, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿sí? Entonces, para ectasia y dilatación es la barredura radial. No necesariamente para ectasia, sino para evaluar ductos, ¿no es cierto? Puede estar normal, puede estar ectasiado, ¿no es cierto? Pero es con la barredura radial, ¿no? Entonces, y esa barredura radial, que ya la habíamos comentado, ¿no es cierto? Usted tiene la mama ahí, ¿no es cierto? Y la barredura va a ser en este sentido, ¿no? Entonces así se va a hacer la radial, ¿no? Ahí, en este sentido, con el transductor en longitudinal yendo en sentido horario, ¿no es cierto? Muy bien. Respecto entonces a la ectasia ductal, nosotros consideramos como BIRADS 2 toda ectasia ductal que tenga un porqué de tener esa ectasia ductal. Cuando tengo un porqué de ectasia ductal, uno dice es BIRADS 2. Entonces aquí tenemos ectasia multiductal, que es cuando nosotros tenemos múltiples ductos ectasiados, ¿no? Puede ser unilateral, puede ser bilateral, ¿no es cierto? Unilateral, ectasia multiductal, unilateral o bilateral de contenido anecoico. Aquí nosotros tenemos una ectasia multiductal, ¿no es cierto? De contenido anecoico. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna estructura interna, no veo ningún eco en suspensión, no veo ningún debris interno. Entonces nosotros vamos a categorizar como BIRADS 2, ¿sí? La siguiente, aquí tenemos, ¿no? La siguiente, entonces nosotros tenemos una ectasia ductal, puede ser múltiple. Aquí tenemos una ectasia mayor que predomina, tenemos otra ectasia aquí, ¿no es cierto? En la otra mama, ¿cierto? Y cuando nosotros encontramos esa ectasia que tiene un contenido heterogéneo, nosotros decimos que es BIRADS 3. ¿Tiene una condicionante? Sí, tiene una condicionante. Si tiene una condicionante, entonces nosotros vamos a colocar BIRADS 2. Y esas condicionantes enseguida las vamos a ver. Por ejemplo, tengo otro BIRADS 3. Fíjense, tengo una ectasia multiductal y algunas de ellas están con un contenido heterogéneo. Probablemente este sea un papiloma, probablemente esto sea simplemente depósitos de calcio de la leche. Probablemente hubo quizás alguna pequeña hemorragia que el depósito de fibrina y algunos componentes celulares deben estar aquí adentro. Probablemente, eso no lo sabemos, pero tiene un contenido heterogéneo, ¿sí? Si no tiene un agregado de aspecto patológico maligno, entonces se queda como BIRADS 3. Doctor, tiene contenido heterogéneo, pero tiene un porqué, doctor. La señora está en lactancia, la señora recibió un golpe, ¿entiende? Entonces tiene un porqué, entonces se queda como BIRADS 3, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando tenga condicionante, pero si no tiene condicionante, pasaría a BIRADS 4. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿sí? No se preocupe. Entonces ahí están los exceptos, ¿no es cierto? Una consulta puedo hacer. Claro. ¿Por qué es cuando sufre un trauma o algo? Ahorita, estamos en eso. Eso es lo que vamos a explicar ahorita. Esos por qué, esos exceptos son justamente lactancia, procesos inflamatorios infecciosos, trauma o quirúrgicos, antecedentes quirúrgicos. Cualquier situación de esa nos dice el porqué de esa ectasia multiductal. Si nosotros tenemos antecedentes en cualquiera de ellos, estamos encontrando múltiples ductos ectasiados sin contenido, estamos hablando
sin contenido, entonces cualquiera de ellos entonces nos llevará a pensar a un birras 2, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo múltiples ductos espaciados que están yendo hacia aquí, en teoría aquí está el pezón, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué le darán? ¿Birras 1, birras 2, birras 3? ¿Qué dirían? Es una ectasia multiductal. 2. ¿Creen que hay una condicionante ahí? Sí, hay una imagen. ¿Cuál es la imagen? No sé si es la imagen. ¿Cuál? Ahí es Esto. un poquito, ajá, todo esa. Todo esto. No, es que está delimitada toda esa imagen. Esto. Ajá, y arribita más. No, la pregunta es, volviendo a recapitular aquí, las condicionantes para considerar una ectasia multiductal como birras 2 es tener cualquier antecedente de esto, ya sea la mamá que puede estar en lactancia, ya sea que haya una inflamación, infección, ya sea que haya trauma, ya sea que haya un antecedente quirúrgico. Entonces, aquí en esta foto ustedes podrían reconocer quizás algunos de esos antecedentes, ¿verdad? Para saber, la señora está en lactancia. No sé, ¿no? Si no le preguntaban aquí a la foto, no le voy a preguntar, ¿verdad? ¿Hay alguna condicionante que ustedes consideren que podría darnos un birras 2? Pues ustedes que tienen un birras 2, ¿no? ¿Un proceso quirúrgico? ¿Notan algo más? ¿Un proceso quirúrgico? No. ¿Cómo cuál? No, dice la doctora. La inserción de una glándula de un... Podría ser un implante. Correcto, es un implante. Todo esto es un implante, ¿sí? Entonces, esta es la cápsula fibrosa del implante y todo esto es el implante, ¿no? Aquí tenemos el implante y por eso es que hay una ectasia multiductal reaccional. Entonces, hay un antecedente quirúrgico por lo cual esta ectasia multiductal puede estar explicada, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Por el Bien. implante. Ahí está. Tengo otro, ¿no es cierto? Esta pequeña ectasia multiductal, aquí hay otra ectasia multiductal, está cercano, ¿no es cierto? Aquí necesitan los conductos actíferos cercanos a los senos, pero están en los conductos. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo. Fíjense, tenemos el implante acá, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, está explicado el por qué. Tengo varios conductos que están extasiados. Aquí uno más menor, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. En fin, aquí hay varios ductos que están extasiados. Ectasia multiductal. Está explicado el por qué. Bueno, aquí no le estoy preguntando, pero esto viene de una mamá que está en lactancia, ¿no es cierto? Entonces, es lactancia materna. Lo mismo acá, múltiples ductos extasiados. ¿Qué está la mamá en qué estado está? Está en estado de lactancia. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Entonces, ese contenido heterogéneo. Ahora estamos hablando del contenido heterogéneo. Hace rato estábamos hablando de una ectasia ductal múltiple de contenido anecoico. Ahora, si ese contenido es heterogéneo, yo tengo que decir, ¿será que tiene condicionantes, tiene explicaciones de por qué tiene que tener ese contenido heterogéneo? Sí, lo mismo. Si yo tengo un proceso infeccioso y está formándose algún absceso, ¿no es cierto? Si yo tengo un antecedente quirúrgico, probablemente por la sección que hubo en la mama, entonces algunos componentes, ¿no es cierto?, de la lesión quirúrgica quizás ha habido algunas microhemorragias en la mama y ya algunos conductos se han dilatado y ese contenido ha entrado hacia el conducto. Entonces hay el por qué tenga que estar presente ese contenido heterogéneo dentro de un ducto, ¿no es cierto? Entonces, si es que es así, si hay justificativo, un ducto con contenido heterogéneo va a ser considerado como birras 3. No, doctor, esta señora, si bien tuvo un golpe de tiza en su vida, pero fue cuando era niña, estamos hablando que lo hemos encontrado en la etapa adulta, pero después no tiene ningún otro antecedente. Sí, doctor, también dio de lactar, pero su hijo ya tiene 11 años, entonces no hay antecedentes, ¿no es cierto?, así bien pronto para considerar del por qué he encontrado un contenido heterogéneo en un ducto. Si es que es así, si no hay ninguna condicionante, ningún justificativo, el por qué esté ese contenido heterogéneo en ese ducto, yo directamente lo paso a birras 4. Es más, la literatura te dice birras 4A. Y mientras se siga sumando más aspectos patológicos malignos, usted va a seguir aumentando a su categoría de birras, 4A, 4B, 4C. ¿Cuándo lo voy a saber, doctora? En la siguiente clase, ¿sí? Ahorita solamente estamos ya haciendo una previa de cómo es que va a ser manejado el birras. En la siguiente clase ya vamos a hablar específicamente de infecciones malignas y categorización vírica. Entonces eso, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, si tiene contenido heterogéneo, va para birras 3. Pero si no tiene ninguna explicación del por qué esté ese contenido heterogéneo, lo categorizamos como 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que les decía, inclusive es en 4A, ¿no? Cuando ya hay contenido heterogéneo sin explicación
Entonces, tengo una ectasia uniductal, unilateral, ¿no es cierto?, con contenido heterogéneo. Podría ser una hiperplasia, lesiones atípicas, puede ser un papiloma, calcificaciones intraductales. De todos estos, por ejemplo, las señales de atipia a mí ya tendrían que llamarme la atención. De todos estos que me llamarían la atención también son las calcificaciones, porque recordando de que el BIRAS te habla mucho de calcificaciones, pero ¿qué tipo? Microcalcificaciones. Si son microcalcificaciones, tiende uno a pensar de que hay una situación que no es nada benigno, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un ducto, porque estamos hablando de ectasia uniductal, un ducto de contenido heterogéneo. Entonces, si es de contenido heterogéneo, pero sin ningún tipo de justificativo, yo directamente le digo BIRAS 4A. Ahora fíjense lo que dice aquí. Dice contenido anecoico sospechoso. Pero doctor, ¿será que usted no nos dijo acaso que cuando un ducto está así, sin contenido, acaso no era que teníamos que ponerle 2? Eso es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Ectasia ductal de contenido anecoico, BIRAS 2. Pero ¿por qué dice acá, ahora usted nos está diciendo que con contenido anecoico, BIRAS... Aquí está, contenido anecoico sospechoso, tengo que ponerle 4. ¿Por qué? Porque no es justificativo, porque no hay antecedentes. Otra cosa. Vamos a organizarlo, ¿sí? Primero vamos a entenderlo esto. Para que ustedes puedan responder esto, tiene que haber primero este entendimiento. Ubican todos si yo le digo uniductal. Todos saben qué significa ese término. Un solo ducto. Si yo digo multiductal, muchos ductos. ¿No es cierto? Entonces, ubican si yo le digo bilateral, ¿qué significa? Ambas cosas. No sé si mama, no sé si pierna, pero ambas cosas, ¿no es cierto? Si yo digo unilateral, una cosa que viene de par, ¿no es cierto? Un par de piernas, un par de brazos, un par de manos, un par de mamas, ¿no es cierto? Entonces, unilateral, ¿no es cierto? Y bilateral cuando son las dos estructuras pares a la vez que están presentando algo. Sí. ¿En eso estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora no sé si se han ido fijando, primero hemos hablado de situaciones multi, ¿no es cierto? Entonces, ahora, para que tengan, le voy a dar un resumen en sí, o para que piensen más de una vez directo, sin estar recordando un mnemotécnico. Mientras más solito esté el ducto, entonces ustedes sospechan más. Y lo que es peor, si solamente se presenta en una mama, peor aún. ¿Se entiende? Entonces, si yo pido una ectasia multiductal bilateral, ¿en qué pienso? No va a ser de que por Dios no la quiera tanto a esa mujer que le dé cáncer a las dos mamas, ¿no ves? Entonces uno jamás pensaría en una ectasia multiductal bilateral que sea cáncer. ¿Se entiende? Jamás pensaría. Imagínense como tener trombosis en ambas piernas, ¿no? Cáncer de melanoma de piel en ambas piernas, en ambos cachetes. Casi por lo general el cáncer te da en una sola focal, ¿no es cierto? Hay veces es multicéntrico, pero es cuando el cáncer se ha diseminado. Pero no es que salte de aquí un melanoma aquí y el otro melanoma acá, no, empieza a expandirse, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces es algo así. Si ustedes ven que es multiductal bilateral, jamás deberían de pensar de que es un cáncer en ambas mamas. Debe estar explicando el por qué debe haber esa ectasia multiductal bilateral. Mismo así, si fuese unilateral, pero si es multiductal, de la misma forma, no tendría que pensar en algo maligno. Y si se aguanta, vamos reduciendo. Ahora, ¿qué pasaría si es una ectasia multiductal unilateral, pero con contenido heterogéneo? Ahí pienso en un BIRAS 3, ¿no es cierto? Sí. Y tengo que buscar el por qué. Pero si, eso es cuando le pillo, pero si no le pillo una explicación, pasa a 4. Ahora voy a reducir más todavía mi probabilidad. Es en una sola mama y es un solo ducto. Eso es lo que te está hablando aquí ahora. Fíjense, ¿qué dice? Ectasia uniductal unilateral. Si es una ectasia uniductal unilateral, o sea, en una sola mama y es un solo conducto que usted encontró de un aspecto atípico. ¿Se entiende ahora? Si es que es así, una sola mama y un solo conducto, yo digo, si es de contenido anecoico, ya debería sospechar. ¿No tiene ninguna explicación? No, doctor, no tiene ninguna explicación. Es más, y así la tuviera, uno mismo así sospecha. ¿Por qué puede ser que sea solo un conducto y en una sola mama?
ni modo de que debe lactar solamente en esta mama, más o menos así, daría para entender, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que te llamaría la atención. ¿Por qué un solo ducto y por qué una sola mama? Entonces ya vendría a ser sospechoso. Y peor si es una señora adulta, ¿no es cierto? Adulta mayor, estoy hablando, ¿no? Entonces, y si es de contenido heterogéneo, altamente sospechoso. Ahora sí se entendió. Entonces, mientras más conductos haya y sea bilateral, usted se queda tranquilo. Mientras menos conductos y sea en una sola mama, es más sospechoso. ¿Sí? En resumen, ¿da para entender ahora eso, no? Muy bien, exactamente. Siguiente. Entonces aquí tenemos, ¿no? Un contenido heterogéneo es uniductal, es un solo ducto el que está comprometido, ¿no es cierto? Entonces componente sólido y está presentando algunas microcalcificaciones. No sé si en esta clase que hablamos de las microcalcificaciones, me parece que creo que lo hablamos en la siguiente, porque es parte de los componentes de atipia en la presentación maligna de un tumor mamar, ¿no es cierto? Entonces, también en el tiroideo, ¿no? Entonces, eso estamos hablando. Y las microcalcificaciones serán menores a 0,5 milímetros, eso es lo que vamos a hablar, ¿cierto? Muy bien, entonces en la clínica va a haber una descarga papilar espontánea, entonces no está en lactación, no hay un abscesito, no hay un antecedente de trauma, de la nada está habiendo una descarga papilar, o descarga mamilar de contenido lácteo, ¿cierto? O quizás un contenido cero sanguinolento, peor aún todavía. Entonces debe haber una explicación, o es algo, alguna alteración hormonal, o realmente ya hay alguna situación maligna ahí, ¿cierto? Entonces, si la clínica hay descarga papilar, hay microcalcificaciones durante la evaluación ecográfica o radiográfica, o sea, mamografía, y si tiene un componente sólido, entonces más aún llamará la atención. Entonces, esta sigue uniductal, unilateral y RAS 4A. Doctor, doctor, pillé unas microcalcificaciones 4B. Doctor, pillé 4B. Le estoy dando un ejemplo, que mientras más cosas atípicas usted pille, va aumentando su birra. Doctor, después debajo de ese conductito y esa calcificación hay sombra, doctor, 4C. Doctor, cuando yo le puse Doppler, pillé que hay vascularización que entra hacia ese componente sólido, 5. Doctor, pillé que tiene la axila, ese ganglio que usted nos enseñó que tenía que ser como un riñoncito, bien ovoide, con un núcleo central, con el hilio central, ya no hay. Yo creo que ese núcleo está más rechazado hacia la periferia y se hizo medio redondado y está más negro, 5. ¿Cierto? Entonces, mientras más cosas atípicas usted encuentre asociado a ese primer hallazgo, usted va subiendo la categoría mínima. 4A, AB, AC y luego el 5. ¿Sí? Entonces, ahorita no es obligatorio que lo sepan, pero lo vamos a saber en la siguiente clase. ¿Sí? Ahí vamos a hablar de libros. No sé quién es. Ahí en ese ¿cuáles son las microcalcificaciones? Microcalcificaciones, estas, doctora, son las microcalcificaciones. Estas son las microcalcificaciones. En sus paredes, ¿no? ¿No? Menor a 0,5 milímetros, menor a 0,5, o sea, la mitad de un milímetro, 0,5 milímetros. ¿Y si es más? Macrocalcificación. Y cuando es macrocalcificación, es bien marcado. Una macrocalcificación no es pequeñita, sí tiene su aspecto bien, así como en cáscara de huevo le llaman, algunas calcificaciones más se ve eso también en tiroides, ¿cierto? Entonces algunas calcificaciones muy importantes, muy groseras, ¿no es cierto? Que antiguamente se le llamaba calcificaciones groseras, porque se le llama macrocalcificaciones, ¿sí? Muy bien, entonces de los procesos inflamatorios vamos a hablar muchas cosas, ¿no es cierto? Dentro de ellos, de los procesos inflamatorios, nosotros tenemos presentaciones como abscesos, varios tipos de localizaciones de los abscesos. Puede ser el parénquima en sí, abscesos subcutáneos, ¿no es cierto? Retromamarios, ¿no es cierto? Puede ser subariolares, en fin. Pero abscesos al final, ¿qué provenientes de qué? De una mastitis. Probablemente, ¿no es cierto? Una mastitis, no, nuevamente, ¿tiene explicación? Sí, tiene explicación. Recibió un golpe, tuvo un granito y ella se empezó a rascar y luego empezó a infectarse. No, es una mama que ha sido obstruido un conducto porque estaba dando el lactar y ese conducto se abscedó, ¿no es cierto? Se dejó de pasar la lechecita y luego empezó a inflamarse, hubo una necrosis celular y luego se abscedó ese conductito.
¿no es cierto? Entonces, cualquier antecedente de ello, nuevamente lo mismo, hay antecedente inflamatorio, antecedente quirúrgico, de lactancia, alguna situación de ella hizo de que haya proliferación bacteriana en un foco, ¿no es cierto? Por alguna razón de esa, ¿no? Entonces, puede estar en los ductos, puede estar en los lóbulos, en el tejido adiposo, o un galactocele previo también pudo haberse accedado, ¿no es cierto? Algún galactocele. ¿Cuál es el galactocele? Aquel conductito, ¿no es cierto?, que se dilató, se saculó y se formó y se llenó de ese material de la lechecita, de ese cacho de la leche. No pasa más la lechecita por el conducto y luego empieza a accederse, ¿no es cierto? Crea una congestión de la vascularización de ese conducto, de esa área, y luego tenemos la necrosis, que es una, nosotros le llamamos la necrosis grasa, y luego se acceda, ¿no es cierto? Entonces, esos pasos fisiopatológicos va a pasar un conducto que se ha obstruido, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Respecto entonces al aspecto que puede tener una mastitis, nosotros tenemos cambios texturales o arquitecturales, como quiera llamarlo, en el tejido adiposo y en el tejido mamario. Ustedes recuerdan de lo que hemos visto ya en la anterior clase, cómo sería el aspecto de un tejido adiposo. Hemos visto hipoecogénico, recuerdan, la pielcita viene hiperecogénica. Debajo de la piel tenemos una estructura media trabeculada, hipoecogénica. Y luego el parénquima mamario, como es el famoso patrón tigroide, hiperecogénico, ¿no es cierto? Es como si fuese la pielcita de un tigre, una pielcita blanca con algunas lineecitas negras, ¿no es cierto? Entonces, en forma predominante es un aspecto hiperecogénico, un parénquima normal. Y en una forma normal, el tejido adiposo es hipoecogénico. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay una inversión del aspecto ecográfico, ¿no es cierto?, cuando yo tengo una mastitis. Entonces, el tejido adiposo, ¿por qué se torna más hiperecogénico? Por el edema. Ustedes recuerdan eso de que uno inclusive juega cuando es chico de querer mezclar agua con aceite, ¿no es cierto? Que se forma como si fuese un agua media brillante, ¿no es cierto? Alrededor de esas bolitas de aceite se torna un aspecto medio brillante. Lo mismo va a suceder en la ecografía. Cuando la grasa se pone en contacto con el edema, con el agua, por el proceso inflamatorio, entonces esa grasa tiende a ser más hiperecogénica, ¿no? Entonces ese ya es uno de los cambios que usted va a notar. Y por el mismo hecho de que hay un infiltrado linfocitario por el proceso inflamatorio en el tejido mamario, en el parénquima mamario, entonces ese tejido más bien se torna hipoecogénico, ¿no es cierto? Entonces basófilo, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Entonces esos son los cambios o inversión del aspecto ecográfico, que lo llaman así en la literatura, ¿no? Entonces, de ser un tejido hipoecogénico, el tejido adiposo se vuelve hiper por el contacto con el agua, ¿no? Y el tejido fibroglandular, convencionalmente, que tenemos un aspecto medio hiperecogénico, por ese infiltrado linfocitario se va a volver más hipoecogénico, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener dos caminos: o se acceda o pasa una necrosis grasa. Mismo así, después de un absceso puede uno tener una necrosis grasa, pero si nosotros consideramos que el absceso, en este caso por el agente infeccioso más común, que es el Staphylococcus aureus, nosotros podemos tener todas estas alteraciones, todas estas tipo de presentaciones, ¿no? Y la necrosis grasa directa, entonces podría ser por un antecedente de trauma, ¿no es cierto? Una área de la mama, del parénquima mamario, que se desvitalizó, y luego su forma de ir fragmentándose esa área muerta es a través de una necrosis grasa, ¿no? O necrosis linfoinfantil también, ¿no es cierto? Entonces, alteraciones texturales vamos a encontrar en el absceso, ectasías ductales reaccionales, que ya hemos conocido, la famosa ectasías multiductales, ¿no es cierto? Abscesos suprarrenales, la famosa esteatonecrosis, que pueden tener diferentes presentaciones, como quistes simples o complicados o complejos, alteraciones texturales, un nódulo sólido cuando ya empieza a solidificarse ese absceso, inclusive hasta se calcifica ese absceso, y uno puede tener una lesión calcificada que llama la atención, con sombra posterior, heterogénea. Pero si no le preguntaste, señora, ¿usted alguna vez se golpeó? ¿Alguna vez tuvo una infección en su mama? Sí, doctor. Está explicado. Seguramente fue algo que se abscedó y luego que se formó un granuloma, se calcificó y ahí está la bruta sombra formándose debajo de esa estructura. Y no es una lesión maligna. Tiene un antecedente previo de por qué tuvo que ahora presentar eso de ahí, ¿no? Entonces muchas veces puede presentarse como un nódulo sólido, calcificado, dar sombra, bien heterogéneo, y no necesariamente es una lesión maligna,
¿ok? Entonces, y este se va a infectar, ¿no es cierto? Entonces, de esas presentaciones podríamos tener varias. Ahora, viene a uno a pensar, ¿qué puedo hacer con la categorización virus? Recuerden que habíamos dicho de que en una forma general, ¿no? Como hemos hablado, todavía he dicho. De una forma general habíamos dicho de que birra cero es cuando yo no consigo definir o determinar si es una lesión benigna o sea, si tiene un aspecto, porque yo no lo voy a determinar, ¿no? Voy a dar aspectos de la imagen, ¿no? Yo no puedo determinar si es que es una lesión maligna o benigna. Por ejemplo, aquí la señora se cansó de decirme que, doctor, mire, yo parezco una señora con mucha mala suerte. Cuando yo tuve mi bebé, de mis 2 bebés se me hizo un cuchichi, se me formó una bola, me tuvieron que sajar. En mi otro bebé lo mismo. Hay antecedentes del por qué. Hay veces me aparecía un granito, yo me rascaba y de la nada de eso se infectaba, ¿no es cierto? Hasta le colocan esa vacuna antiestafilocócica, ¿no es cierto? Y su termocila cada rato la andan colocando porque es una cosa de hacer cuchichi esa señora, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, y después me caí, doctor, una vez también me golpeé mi mamá, también se me infectó. Entonces, esa señora tiene muchos antecedentes y me dice, y no sé si ahora, mire, vengo por eso, porque yo siento una bola aquí, es duro, toque, doctor, está duro. Y sí, usted le hace la ecografía y ve una estructura bien heterogénea, calcificada y dándome sombra. Tengo todos esos antecedentes, pero mismo así, la imagen, ¿no es cierto?, me llama la atención. Y cuando es así, la imagen que me llama la atención, entonces yo tengo 2 cosas por hacer. O quizás le pongo un birraceo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sea otro método de imagen superior a mí que vaya a ser la evaluación definitiva en imagen, ¿no? No estoy hablando de biopsia, en imagen. Quizás sea la conducta en imagen definitiva. ¿Qué sería la resonancia? Porque es así, primero está la mamografía, ecografía y luego la resonancia magnética. Entonces yo voy a tener que poner categoría 0, birra 0, entonces solicito, ¿no? De la clásica, ¿cierto? Sugiero, ¿no? Ahí uno pone. Sin embargo, no tenés por qué ponerle sugiero. Pero hay algunos colegas que sí piden, ¿por qué? Porque no lo manejan bien el birra. Alguna vez ya me pasó eso, ¿no es cierto? Que coloqué birras tanto. Entonces me llamaron por teléfono o mandaron a decir, ¿no es cierto? Doctor, dice la doctora tanto, el doctor tanto que le coloquen en su informe cuál es la conducta a seguir. ¿Cómo? Yo, como ecografista, voy a ponerle la conducta a seguir. ¿Qué debo? Dice la doctora si es para funcionar o no. ¿Cómo pues? Si yo le pongo birra 5, por ejemplo, no es para que le dé flores a la doctora, ¿no? Es porque le estoy diciendo, doctorita, estoy viendo un birra 5, ¿no es cierto? Esa cosa tiene que ser funcionada, tiene que ser biopsiada, ¿no es cierto? Usted tiene que sacar un fragmento, usted tiene que mandar. O sea, yo no tengo por qué decirle, si yo ya le estoy poniendo un birra 4C, un birra 5, no tendría por qué estar colocándole. ¿Por qué? Porque la literatura te dice, todo birra 4 tiene que ser funcionado. Directo, está en la literatura, ¿no es cierto? Pone, ¿no? Al final se sugiere realizar. Exacto, no es lo que No se debería. no es, usted solamente tiene que poner la categoría birra, no tiene por qué poner la conducta, porque por último es la doctora y el doctor o la doctora y la paciente que definirán qué hacer con ese nódulo, ¿no? Usted ya hizo su trabajo, ¿no es cierto? Ahora, pues si usted sabe hacer biopsias mamarias, usted fue a especializarse o aquí hizo algún curso de biopsias mamarias, entonces quizás retornará para usted, ¿no es cierto? Entonces ya con realizar función con aguja fina o con por biopsia, dependiendo de lo que defina la doctora, que ella también se va a definir. Entonces guiado por ecografía, bienvenido, ¿no? Claro que lo hago, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Ahora la doctora te está mandando ya, pero para hacer la intervención, ¿no es cierto? Entonces ahí vos ya vacías un quistecito, función, ¿no? Si es un nódulo duro, por biopsia, ¿no? Con la pistola esa, ¿no? Entonces eso, ¿no? Entonces o estereotaxia, no lo sé, dependiendo de lo que diga el médico, ¿no? Entonces eso. Entonces cuando yo no tengo una clareza en la imagen, mismo así la señora me haya dicho, pasé por tales y tales cosas, ¿no? Me caí, se accedó, se me hizo un chichi, ¿no? Así se accedó, ¿no? Porque la lactancia, aquí, que más allá, mismo así, la imagen te llamó la atención, decir, no, esta imagen yo nunca la vi, yo he visto muchos aspectos heterogéneos posteriores a granulomas y esas cosas, pero no esta imagen. Ok, yo estoy en duda, por perfecto, pongo cero, una resonancia magnética que continuará el estudio. No, estoy bien seguro, sé que es una lesión maligna esto de aquí, precursora maligna, ok, entonces le pongo birras 4. Si es birras 4, ¿qué es lo que va a hacer el otro doctor? Lo va a Servicios.
biopsia, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Entonces, fíjense que inclusive uno determina la conducta, pero indirectamente, o si quiere llamarlo directamente, porque el BIRAS le está ordenando al médico, o sea, al médico tratante, ¿no? Al médico clínico que lo está viendo, qué es lo que tiene que hacer con esa paciente. Usted no necesita sugerir, usted indirectamente lo está sugiriendo a través del BIRAS. Si usted le puso BIRAS 0, entonces el doctor no lo va a funcionar, lo va a mandar a resonancia magnética. O si quiere, o si no confía en usted, lo va a mandar quizás con otra ecografía. Si usted le puso BIRAS 4, usted le está condicionando a la doctora y le está diciendo hay que funcionar. ¿Se entiende? Muy bien, entonces siguiente. Ahora sí. Entonces fíjense, estamos viendo un proceso inflamatorio, fíjense cómo es lo que les decía. Piel, un poco de edema y ese líquido ahí, ¿qué es lo que le está haciendo a la grasa? Lo está tomando más hiperecogénico. Y fíjense, esa zona del parénquima mamario, donde está lleno de estar vitalizado con ese infiltrado linfocitario, ¿qué efecto tiene? Hipocogénico. Entonces, ¿dónde está ese parénquima mamario de aspecto tigroide? ¿Dónde está? Desapareció. No hay. ¿Es cierto? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Va a cambiar. Y obviamente, cuando usted le vaya a poner Doppler, ¿no es cierto? No es que vaya a ser una lesión maligna. Ya habíamos dicho, ¿cierto? Muchos de los colegas aquí acostumbran a poner con Doppler positivo. Y habíamos recalcado que los Doppler positivos, ¿qué? ¿Para maligno o para benigno? Siempre nuestra cabecita nos lleva a pensar Doppler positivo. Uy, debe ser maligno. Sin embargo, lo que le han dicho al ponerle Doppler positivo, lo induciste a pensar que es maligno. No, lo que quise el doctor decir es que tiene actividad Doppler porque es una actividad inflamatoria. No que acaso en la famosa tetrada de Celsius, calor, rubor, dolor y tumor, ¿no es cierto? ¿Acaso el rubor no es porque hay una mayor vasodilatación, una mayor neoformación de vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Por todas esas cascadas que se liberan, que factores de crecimiento vascular, endotelial y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y las ruborizaciones porque hay una mayor vasodilatación. Por lo tanto, está explicado el por qué haya más vasos sanguíneos cuando yo esté evaluando a través de Doppler. Por eso es que está rojiza esa zona, por la vasodilatación, ¿no es cierto? Por eso es que está calientito, porque hay más sangre, ¿no? Entonces, todo está explicado, ¿no es cierto? Por eso es que el tumor se arabola, está tumefacto, ¿por qué? Porque hay edema. ¿No? Entonces, toda esa famosa tetrada de Celsius está explicado en imagen, lo voy a ver, doctor. ¿Cómo describo esa imagen, por ejemplo, a la hora de realizar? A la hora de la hora. Imagen heterogénea mal definida, ¿no? Imagen heterogénea, pero primero la topología, usted primero pone la topología. En cuadrante tanto o en horas tanto, ¿no es cierto? Es evidencia, imagen heterogénea, ¿no es cierto? Con edema subcutáneo, ¿cierto? Dando aspectos de hiperecognicidad reaccional en subcutáneo y parénquima mamario, está explicando eso ahí. ¿Sí? Doctor, el parénquima mamario de abajo, esa imagen anecoica es núcleo pectoral. ¿Perdón, es qué? ¿Núcleo pectoral o qué es? ¿Cuál? No, el de arriba. No, ese es parénquima mamario. También es parte del parénquima. Todo esto es parénquima mamario. Todo esto es parénquima mamario. Piel, subcutáneo, parénquima mamario. Y por aquí estaría la musculatura. ¿Sí? Ok. Siguiente. Más de lo mismo, ¿no es cierto? Inclusive tenemos algunos trayectos fistulizados, ¿no es cierto? Que están haciendo, ¿no? Algunas colecciones líquidas, ¿no es cierto? De aquella imagen absedada, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle, porque tenemos harto para hablar. Sin Doppler, con Doppler. Entonces, si usted informa, esto de aquí se evidencia. Ahora, fíjense peor todavía, ¿no? Acabo de decir la doctora pregunta, ¿cómo es que debo informarle? Fíjense lo que yo empecé diciendo, ¿no? En topografía X, ¿no es cierto? Se evidencia una imagen mal delimitada heterogénea. ¿A qué le llama pensar cuando uno dice mal delimitada heterogénea? Ya está pensando en un nódulo maligno, ¿no es cierto? Y peor todavía que le diga usted con Doppler positivo. El famoso Doppler positivo, sé que alguna vez inclusive hemos estado mucho tiempo conversando con algunos colegas que son ya que manejan, ¿no? La ecografía de mucho tiempo, muchos colegas, al menos cuando empezó esto, ¿no? Esta experiencia de las clases, ¿no? Diplomados, maestrías, los primeros colegas que pasaron por acá son aquellos que ya trabajan hace mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y que luego fue el mismo Ministerio de Salud, ¿no es cierto? En sus servicios fueron pidiendo certificaciones, ¿no es cierto? Entonces, por más colegas de 20 años que venía haciendo ecografía, le pedían certificaciones
computaciones, ¿no? Para escalar con esas cosas. Aquí los veíamos sentados con sus caras mirando para donde sea, porque diciendo, ¿qué M hago aquí? Digamos, ¿no? Con puros muchachos, ¿no? Entonces, eran los más reazos, ¿no es cierto? Entonces, no, pero cuando había algo que tocaba su línea más fina, digamos, de sensibilidad de algo que ha manejado durante 40 años el tipo, digamos, y vos te decías, no, hoy se habla de esta forma, olvidate, era una discusión de nunca acabar, ¿no es cierto? Entonces, hasta hoy, dentro de las cositas que aún siguen diciéndose, es el famoso doble positivo, y que muchos tal vez ustedes usan, ¿no es cierto? Entonces ese doble positivo deberá hoy ser explicado. ¿Por qué es doble positivo? Ok, te lo acepto, ponelo, doble positivo, pero explica el comportamiento hemodinámico de esa vascularización. Porque si no lo explicas, ¿no es cierto? Entonces queda a pensar como todo mundo piensa, doble positivo, debe ser maligno. Y queda así, ¿no? Y queda de esa forma. Entonces, ahora deberá ser explicado. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Amén. Todo lo que es maligno lo vamos a hablar. Muy bien, entonces eso. Entonces hay una vascularización mental, lógico, tiene que haber, ¿cierto? Por todos aquellos pasos que hemos hablado, ¿cierto? Las presentaciones de una actividad inflamatoria. Otra cosa, entonces recuerda que hace rato te estaba diciendo, pero dale la explicación, que está bien, le puse doble positivo porque me gusta, porque me acostumbré, llevo toda mi vida poniéndole doble positivo. Ok, perfecto, pero ponele algo más adicional, entonces algo más para que consideren de que no es algo maligno, sino es algo, una situación pasajera, benigna. En este caso, un absceso va a ser algo pasajero, se va a sanar, va a tomar antibióticos o lo van a drenar y se acabó, ¿no es cierto? Entonces eso. Ahora, ustedes ya pasaron por transvaginal. Sí. ¿Hablaron de doble transvaginal un poco? Sí. Un poco, sí. Puedo decir no, pero aquí se sentía así que sí hablaron. Ok, quien Sí, dijo la sí, mención. ¿qué cositas hablaron? ¿Cómo qué, por ejemplo? Doble positivo. ¿Cómo qué? ¿Qué se habló? Las características. Las características, ¿cómo, Sí. por ejemplo? A ver. Depende de las lesiones que se Depende. observan Ajá. y si es que corresponde o no el Doppler y cómo es la irrigación. Denme un ejemplo, a ver, de una lesión. A ver, Por ejemplo. Un tumor de ovario. De un tumor de ovario, a ver, cuénteme más o menos, ¿cómo sería? Cuando tiene o sea, la circulación está descentralizado, O tiene un periférico. movimiento heterogéneo. IOTA, ¿no? Ajá. Hay un score IOTA, ¿no? De vascularización. Sí, tiene también Un score 1, 2, 3, 4, dependiendo de la vascularidad, de cómo está repartido, por así decirlo, cómo está irrigada, ¿no? La imagen, ¿no es cierto? Entonces cuando es unos spots nomás, hace unos puntitos de sangrecita, entonces uno le pone score 1, perdón, uno cuando está la lesión ahí y la circulación o la irrigación está por fuera de la lesión, uno dice score 1, ¿no? Pero si ya tiene algunos puntitos de vasos sanguíneos en la lesión, es por 2. Tiene más vasos sanguíneos, es por 3. Muchos vasos sanguíneos y de una manera anárquica, ¿no es cierto? Así le llaman, ¿no? Está dispuesto de una manera anárquica, entonces es por 4 de 2, ¿no es cierto? Eso. ¿Qué más? Tendría que cumplir ciertas características para que nosotros digamos que es maligno. No solamente el Doppler nos indica que es como usted explicaba. Tiene razón. Bueno, entonces vamos a hacerlo fácil o difícil, ¿no? Entonces vamos a explicar algo así, como que para que ustedes se orienten, algo así como que si ustedes se fijan de que si es una imagen, por ejemplo, ¿no? Una imagen ovoide, hiperecogénica y que da sombra, todo el mundo piensa que es un líquido, ¿no es cierto? Pero si es una inmóvil más, si quiero, ¿cierto? Es una imagen móvil, hiperecogénica, ovoide y formadora de sombra acústica, es un líquido. Pero si es una imagen ovoide o arredondada, fija y que no forma sombra, debe ser pólipo, más o menos así, ¿cierto? Entonces, algo así les voy a dar. Entonces, cuando en el Doppler usted vea esto, por ejemplo, usted se fija que aquí hay una línea, ¿sí? Hay una línea. Y encima de esa línea se dibujó un trazado de algún flujo sanguíneo, no lo sé, un trazado. Entonces, eso ya es cuando estemos hablando de Doppler en sí, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo flujo, este es un pico sistólico y este es un pico diastólico. Vamos a hacerlo muy sencillo, ¿sí? No vamos a entrarnos bien a la física del Doppler. Tengo la sístole diástole. Mientras la diástole esté más cerca de la línea de base,
yo digo, ese vaso sanguíneo tiene una mayor resistencia a entrar a esa estructura. Mientras la diástole sea más ancha, aquí vamos a hacer los dos ejemplos. ¿Sí? Si yo veo una diástole bien ancha, yo digo, ese vasito sanguíneo que entra a la tumoración no le cuesta entrar. ¿Por qué? Porque toda vez que pulsa, ¿no es cierto?, mete sangre y irriga a esa estructura. Pero si yo veo un vaso sanguíneo que le cuesta, puja para entrar a la estructura y por eso tiene una alta resistencia, la diástole va a ser bien pequeña. ¿Cómo sé que es una diástole bien pequeña? Porque la diástole está prácticamente tocando la línea de base. Entonces, solamente de esa forma ustedes podrán saber, miren, entonces ahí, solo por ver ese flujo, ustedes dirían que es un vaso sanguíneo que tiene alta resistencia o baja resistencia. Baja resistencia, listo, ya aprendió, ¿no es cierto? Baja resistencia. Entonces, le vuelvo a preguntar de otra forma. Entonces, ese vaso sanguíneo que está yendo a esa lesión, no sé si será maligna o benigna, ¿le cuesta perfundirla la lesión o no le cuesta? No le está costando. Entonces, ¿qué significa? Que ahí tengo tejido blandito, ¿no es cierto? Que no puja el vaso sanguíneo para penetrar. ¿De qué estamos hablando? De un vaso sanguíneo convencional que está yendo a nutrir algo. Entonces, otra cosa más, para que también se vaya entendiendo. No es algo cabalístico, no es que siempre suceda, pero le va a ayudar a pensar un poco en el doble. Por ejemplo, si la mayoría debe saber manejar, ¿no es cierto? O por lo menos si no sabe manejar, por lo menos quizás va a entender en la lógica que si yo estoy yendo por una avenida, que es una avenida que se transita muy rápido, 100 por hora, 80 por hora, para usted entrar a una calle normal, usted tiene que entrar así, ¿no es cierto? A una calle hacia derecha e izquierda. ¿Usted entra a la misma velocidad o reduce velocidad para hacer la curva? Reduce. ¿Y qué pasa si no reduce? Usted tiene unas 10.000 vueltas, ¿no es cierto? Porque a ver, trate de entrar a 80 en una curva, no lo va a hacer. O probablemente sí lo haga, ¿no? Pero 10.000 vueltas para allá, ¿no? Probablemente sí lo haga. ¿Se entiende, no es cierto? Es exactamente lo mismo que sucede con un flujo sanguíneo. Entonces, ¿a dónde, doctor? Explíquenos, claro, ahí va la explicación. Cuando la sangre sale del corazón, cuando la sangre se bombea por el corazón, sale a full, ¿no es cierto? Sale a gran velocidad. Entonces, por la aorta, torácica, abdominal, bueno, ascendente, descendente, torácica, abdominal, y luego llega a la bifurcación, que son las ilíacas. Y seguimos, ¿no es cierto? Ilíacas, primitiva, derecha, izquierda, femoral, superficial, profunda, femoral común, bla, 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 y seguimos. Y luego viene la poplita y luego el tronco tibio fibular, tibial anterior, posterior, fibular, perielito. Lo hicimos toda la ramificación de la aorta hasta la punta del pie. Mientras más grande sea el vaso sanguíneo, todos estos vasos sanguíneos, antes de pasar a esto, todos esos vasos sanguíneos, toda esa recta que yo expliqué, ¿tuvo que ir a algún lugar específico o no? No, si se dan cuenta fue una carretera única, ¿no es cierto? Porque vino la aorta, vino la ilíaca, vino la femoral, vino la poplitea, vino la tibial y hasta allá. Ahora, yo no le dije ramificación. Por ejemplo, en medio camino me quedo, por ejemplo, vamos a suponer, de la aorta, ¿qué ramas salen? Y hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué ramas salen? ¿Qué se llaman las arterias que van a irrigar los riñones? ¿Arterias? Renales, por supuesto. De aquí, si quieren, vamos de la subclavia o de la carótida, los que van a ir carótida externa, ¿no? O es la interna. ¿Quién es la que da ramos en el cuello? ¿La externa o la interna? ¿Quién da ramos? ¿La externa o la interna? La interna, muy bien, mal, bueno, ya sé, ¿no? No es la interna directamente se ramifica en el cerebro, ¿no? Exacto, ¿no? La externa es la que empieza a dar, ¿cierto? Lingual, facial, auricular, ¿cierto? Temporal, superficial, y así, ¿no es cierto? Y va dando ramos a los diferentes órganos, ¿no es cierto? Y la subclavia da el tronco el tiro facial, ¿no es cierto? Que da la tiroidea inferior, de la carótida externa directamente a la tiroidea superior, en fin. Si ustedes se dan cuenta, toda vez que un vaso sanguíneo va a salirse de un cauce mayor, tiene que bajar su velocidad. Porque si entraría con la misma velocidad, vamos a poner el ejemplo más claro.
por ejemplo, viene la aorta y de la aorta directamente salen los renales. ¿Usted cree que la aorta, que más o menos viaja a unos 80 centímetros por segundo, usted cree que es la misma velocidad que está entrando a las arterias renales? De ninguna manera. Y lo que es mejor todavía, ¿usted cree que mientras la arteria renal va ramificándose en sus ramos más pequeños? Por ejemplo, ¿cuál es el ramo principal? La arteria renal. ¿Luego en qué se divide? Arterias segmentarias. ¿Luego en qué se subdivide? Arterias lobulares. Y seguimos metiéndonos al parénquima renal. ¿Luego qué vienen? Las arterias interlobulares. ¿Qué siguen? Las arterias arqueadas y luego las arterias interlobulares. Eso ya es en la corteza, cerca de la cápsula renal. Entonces cada vez fue ramificándose y cada vez haciéndose más chiquitito. ¿Ustedes consideran de que la arteria renal, que más o menos tiene una velocidad de 40 centímetros por segundo, ¿será que es la misma velocidad ya en la arteria interlobular? ¿Será que será la misma velocidad? No, va a ir reduciendo la velocidad. Entonces, ¿por qué creen que reducen las velocidades para entrar a un órgano? Todo, no solamente el riñón, doctor. Llámese mama, llámese tiroides, testículos, ovarios, útero. ¿Por qué creen que reduce la velocidad la sangre para entrar al órgano? ¿Por qué no entra a la misma velocidad que estaba yendo por la aorta o por las ilíacas? ¿Por qué? Por el calibre. Por el calibre sería. En todo caso, ¿para qué? Para no dañar el Para no dañar el órgano. Porque si yo meto a full, lo reviento al órgano. Lo reviento, por eso es que reducen la velocidad. ¿Se entiende? Entonces, eso lo hace, como el Padre Nuestro, lo van a tener que saber en Doppler, ¿no? Es pesado, aburrido hablar de Doppler. ¿Cuándo? Creo que finalizando la maestría van a tirarle bien a full el Doppler, pero ya vayan, digamos, un poquito incorporando cosas en cada módulo, pregunten respecto al Doppler, el comportamiento del Doppler en cada estructura que ustedes estén evaluando. Les doy un ejemplo más para salir de él, ¿sí? Entonces, termino primero la lógica. ¿Por qué hablé de esto del Doppler y de la velocidad? Porque Para programar. programar qué nota. ¿El qué? No, eso lo vamos a ver en nombre de eso. En El el PDF. Lo que más Sí, claro, tiene que ajustar Sí, una sí. puntualidad de cosas, ¿no? Ajá. Pero estaba hablando en sí del comportamiento vascular de estructura. Entonces, para que se entienda, entonces en una lesión abscedada, donde todo es blandito, donde hay estructuras edematizadas, donde hay mayor vasos sanguíneos que están yendo a una lesión inflamada, ¿ustedes creen que el flujo sanguíneo es resistente o no, o es más bien blando el flujo sanguíneo? Resistencia baja. Resistencia baja, ¿por qué? Porque hay vasodilataciones, porque hay más tejido blandito en medio que desvitalizado, ¿no es cierto? Entonces por eso no va a encontrar resistencias altas. Ahora, ¿qué te parece? Ahora te voy a dar otro ejemplo anatómico. ¿Qué te parece? Una mama normal, de una mama que está con tejido parenquimatoso fibroglandular, donde los ligamentos de Cooper están presentes, muy bonitos, donde tenemos una rigidez, una turgencia en la mama. ¿Gracias a qué? A esos ligamentos de Cooper, a ese componente de tonicidad que tiene la mama. Entonces, de ya la mama es una estructura dura. Y imagínense ahora un nódulo dentro de esa estructura que de ya es dura por naturaleza. Ese nódulo tiene que sobrevivir, más o menos así, ante ese medio hostil de un parénquima mamario. Un parénquima mamario de ya es medio rígido, medio duro. Imagínense cuánto sufre un nódulo, por así decirlo, pobre del nódulo maligno, cómo sufre para nutrirse y para crecer. Entonces, imagínense cómo sería ahora el flujo vascular de un nódulo maligno, de baja resistencia o de alta resistencia. De alta resistencia, porque es un nódulo que es duro, ¿no es cierto? Que le cuesta que le llegue la sangre. ¿Por qué? Porque es duro, entonces el flujo sanguíneo tiene que empujar para nutrirlo. Entonces, si yo le muestro una lesión aquí en la mano, listo, una lesión, se volteó, que vamos a hacerlo con azul, ¿no? Se volteó, tiene unos componentes así, me parece que son detritos celulares, y yo le hice un Doppler, le puse un Doppler, y ahí flujito sanguíneo
por aquí y por allá. Estoy hablando de ese ejemplo. Y entonces agarro un vaso sanguíneo, voy a hacer un zoom, ¿listo? Un zoom que estoy haciendo. Aquí está el vaso sanguíneo que elegí, ¿listo? Ahí está el vasito sanguíneo que elegí, le pongo biespectral y empieza a darme esta onda. Entonces, ¿a usted le haría sospechar de que es una lesión maligna esta de acá? No. Con esa explicación, listo, como es bonito. Listo. Entonces, adivinen, ahora, al ponerle doble positivo, ¿qué le hizo pensar que era una situación maligna? Ahora, ¿qué te parece que si le aumentas esto? Que, doble positivo, que durante la evaluación doble velocimétrica se encontró flujos sanguíneos de bajas resistencias coincidentes con actividad inflamatoria aguda. Qué bonito quedó, ¿no? ¿Qué te parece? Mucho mejor. Ahora cállese. Mamá, una cosa fea. Vamos a hacer una cosa fea. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa fea. Ahí está el nódulo feo. Todo estipulado, ¿no es cierto? Irregular, con calcificaciones. Y un vasito sanguíneo por aquí, otro por aquí, quizás. Listo. Usted agarra, luego otra vez, ese es un zoom, ¿no? Así, ese es el nódulo, ¿ya? Aquí está el vasito sanguíneo que me llamó la atención. Hago su espectral y voy a tener este comportamiento. Ahora, de solo verlo, el comportamiento hemodinámico de ese vaso sanguíneo, ¿usted cree que es una lesión benigna o maligna? Tiene alta resistencia. Sí. No, claro, muy aparte, el nódulo ya era cantado, me refiero, estamos hablando de Doppler, eso ya era cantado, el nódulo es sólido, feo, estipulado, hace sombra, todo ya era cantado, eso no, estoy hablando del aspecto Doppler, sin duda que usted ya cuando vio el nódulo ya venía pensando que era maligno, solo usted quiere ese famoso Doppler, estoy hablando del famoso Doppler positivo, esta mujer de aquí es Doppler positivo, igual el de abajo. A eso es lo que me peleo con todos los viejitos. Igual, entonces, ¿de qué M te sirve que le pongas doble positivo si no tiene ninguna? ¿En qué le ayudó al colega? Eso es lo que te quiero decir. ¿En qué le ayudó al colega? Durante, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no? La evaluación bidimensional encontrar en topografía de tanto, mejoras tantas evidencias, imagen nodular heterogénea, irregular, de bordes imprecisos, con especulaciones, con calcificaciones o microcalcificaciones esparsas o dispersas en todo el parénquima que forman atenuación acústica posterior al nódulo. Ok, estás acabando de definir una lesión altamente maligna. Que al estudio Doppler presenta algunas ramificaciones vasculares que durante la exploración velocimétrica se encontró índices de resistividad altas. Lo que lleva a pensar porque tenemos una lesión atípica. Usted no pone lesión maligna, usted pone con nódulo al final. Conclusión, 2 puntos. Nódulo mamario con señales de atipia al estudio bidimensional, o sea, blanco y negro, y Doppler. Doppler positivo, ¿no es cierto? No Sí. necesidad de poner Doppler positivo. Doctor, mencionó en la anterior clase que hay algunas áreas que nosotros vamos a examinar que tienen un flujo minuto de las arterias. En este caso, eso no se toma en cuenta para tomar algunos flujos de perfusión, como por ejemplo 40 minutos, algo así. No, usted está hablando de la velocidad de los vasos sanguíneos. No, eso es ajuste Doppler, doctor. No, igual es aquí, claro. Aquí igual ya es ajuste Doppler. Hay unas, por ejemplo, velocidades y lo que te dice, bueno, como le digo, no es el propósito, ya nos estamos metiendo en la clase del siguiente sábado, pero bueno, para responderle a él, además de esto que vamos a reforzar, en la siguiente clase vamos a hablar acerca de las velocidades de los flujos sanguíneos en un vaso tumoral va a ser más alto que la velocidad de un flujo sanguíneo en una lesión benigna. ¿Ya? Eso mapa, inclusive, todas esas cositas vamos a aprender. Según la literatura te dice que velocidades arriba de 15 centímetros por segundo tienden a pensar de que son lesiones malignas. ¿No? De eso no hemos hablado todavía, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de la siguiente clase.
¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, fíjate la velocidad. ¿A cuánto está pasando el flujo sanguíneo por una arteria? A 7.2 centímetros por segundo. Baja velocidad, baja amplitud, baja resistencia. Entonces, doble positivo, sí, pero ¿de qué tipo? Vení, ya está. Ahora ya lo sabes evaluar. Ahora imagínate, ahora viene la cereza sobre la torta y con eso te digo, al final de cuentas, todo lo que ya estábamos yendo a la mierda. Ahora ya voy a ir, así ya estás con una patina en tu consultorio, voy a ir ahora a hacerle Doppler de canto todita, ¿no? Sí. Ahora voy a hacerle que volvás la pata para atrás, ¿listo? Resulta que ¿por qué les pregunté hace rato el transvaginal? Porque resulta que en ginecología es invertido. Flujos de baja resistencia en ginecología es alta sospecha de Sí, malignidad. eso iba a decir, cerrando. Así que Eso iba a eso decir. fue Eso iba a totalmente decir. contrario. Así que ese es el detalle. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que cada lesión en algún órgano tendrá sus formas de evaluarse. Para el sistema ginecológico reproductor, un mioma, se me ocurre una patología benigna de ovario, un cistoadenoma seroso, un sinoso. Sí, es un borderline, digamos, pero al final terminan siendo benignos. Si usted mapea su flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Verá que tiene probablemente flujos altos arriba y eres mayores a 0,60, 0,65. Y ahí usted dice, la mierda, ya aprendí con el doctor que índices de receptividad altos son malignos. No, pero ese es para mama. Para ginecología al revés, índices de receptividad altos son benignos e índices de baja resistencia son malignos para ginecología. Entonces, por ahí, vamos entonces, siguiente. Y cuando se sospecha de una posible preeclampsia. Vamos, siguiente. Ya vamos. Listo. Entonces, por ejemplo, se decía de que nosotros tenemos igual algunas lesiones que pueden hacernos pensar de que hay alteraciones dentro del parénquima mamario. Y aquí yo estoy demostrando que no. Entonces aquí estoy haciendo, fíjense, una piel normal, ¿no? Esto es piel y esto es subcutáneo, ¿no es cierto? Fíjense, normal, una piel normal, un grosor normal. Y ahora aquí, fíjense, hay una burrerita aquí. Una piel que se engrosa en determinado lugar, inclusive se abomba y tenemos un flujo sanguíneo. Fíjense que no hay flujo sanguíneo aquí ni aquí, pero en esta región sí hay un aumento del flujo sanguíneo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un forúnculo en la piel. Fíjense que esto solamente está limitado a la piel, doctores. Miren esta mujer. Y la señora y todo, quizás todo el mundo piensa de que, ay, me duele aquí, mire, ya va a abrir una punta, ¿no es cierto? Y ya está deformando la piel. No, era simplemente un forúnculo en la piel, ¿cierto? Después el resto de la mama, fíjense. Todo bien, chalinga, no pasa nada. Entonces, para eso le va a ayudar también el Doppler, ¿no? Muy bien, listo, sigamos. Más del mismo, porque esto es, no sé, este video, así es videito. Ahí está, ¿no es cierto? El formulito, ¿no? Y la actividad vascular, ¿por qué? Porque es una actividad inflamatoria aguda, está teniendo la famosa tetrada de Celsius, ¿no? Calor, rubor, dolor, pues te toca y tumor, ¿no? Listo, ahí está toda la tetrada de Celsius, ahí en la imagen, ¿no? Muy bien. Otro tipo de causas inflamatorias puede ser específicas como tuberculosis, fúngica, otras como que traumas, cuerpos extraños, granulomas. Los granulomas es, por así decirlo, lo que atiene de lesiones previas, ¿no es cierto? Infecciosas, ¿no? Termina siendo como, el granuloma es algo así como que es una actividad inflamatoria crónica, ¿no es cierto? Que el tejido vecino lo encapsuló, es como el famoso plastrón, ¿no es cierto? Que uno dice en el apéndice, ¿no es? Entonces ese órgano que se inflamó, los órganos vecinos o las estructuras vecinas le hacen como un capuchón, ¿no es cierto? Y si es que funciona, entonces puede regredir y quedarse como un cuerpo extraño ahí dentro, ¿no? Ese granuloma, ¿no es cierto? Entonces los granulomas son eso, una inflamación crónica, ¿no? Perfecto, ¿no? Sarcoidosis y vasculitis, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Esa vasculitis puede ser que estén presentes muchas veces, solo que nosotros no hemos conseguido evaluarlas quizás por falta de conocimiento. Entonces esas vasculitis son lesiones dadas por algún tipo de lesión previa, ¿no? Por algún proceso infeccioso, por algún trauma, algún antecedente quirúrgico, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es una tromboflebitis de venas superficiales cercanas a la lesión, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, fíjense, toda esta vena está trombosada, fíjense, está bien cercana a la piel, miren, y tenemos toda esta tortuosidad, esta serpentinosidad de la vena que está trombosada. Si nosotros le ponemos Doppler, aquí está pasando sangre, no está circulando sangre, está trombosada,
¿no? Entonces lo mismo acá, fíjense, se hizo un extendido panorámico, mire, de toda la vena, fíjense, toda esta vena está trombosada, ¿no? Entonces, y eso nos da aspectos de retracción, ¿no es cierto? Fíjense de retracciones ahí en la mama, ¿no? Entonces quizás eso llega a necrosarse en futuro y le da forma algunas retracciones de piel y usted cree que hay alguna lesión, como siempre, ¿no? Las famosas lesiones malignas en mama, no las retracciones de pezón, ¿no? Ahí uno ya empieza a creer lo peor. Sin embargo, no le preguntaste si tuvo antecedentes, ¿no es cierto?, de algún golpe, antecedentes de algún tipo de lesión previa en esa mama. Entonces no nos olvidemos de la enfermedad de Monto, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Respecto a sí, ok. Bueno, entonces respecto a aquí, las necrosis que pueden ser posteriores ya a una lesión, ¿no es cierto? Entonces, esa necrosis puede ser una necrosis grasa, una necrosis hemorrágica o una necrosis de tipo isquémica, las formas de presentación. Entonces, esa famosa necrosis grasa o esteatonecrosis tiene una presentación así, bien heterogénea, que con el pasar, con el evolucionar del tiempo de esa área desvitalizada, porque recordamos, no estamos hablando de un absceso, estamos hablando de una zona desvitalizada, tejido mamario desvitalizado que está descomponiéndose y usted lo puede encontrar en diferentes estados, esa esteatonecrosis. Puede estar al punto de que usted encuentra un estado mixto, por ejemplo, tiene un poco de detrito celular y tiene un poco ya de nivel líquido y usted va a pensar que es una lesión maligna, ¿no? Estoy viendo un quiste con un componente sólido. No, ya vino, ya previo, recibió un golpe, ya se está desliquefactando ya ese material dentro de esa área desvitalizada y se formó, se encapsuló. Entonces, que es también un foco de esteatonecrosis. Pero esa esteatonecrosis tiene presentaciones variadas. Pareciera nodular, pareciera una lesión quística, pareciera una lesión mixta, pareciera una lesión sólida y regular. Entonces, dependiendo de su grado evolutivo de esa esteatonecrosis, ¿sí? Entonces, ahí está un foco de esteatonecrosis. Fíjense, inclusive hasta que se calcifican algunos y dan una fruta sombra. Fíjense, todos esos depósitos de fibrina pareciera como si fuese un quiste multisectado. Entonces, usted va a tener que sí o sí preguntar antecedentes. Hace unos, no sé, tal vez 4 años atrás, prima política, ¿no? Porque es esposa de mi primo, viene, por eso me estaba acordando del famoso birras que di, incluso si algunos se han fijado en los informes de mama, inclusive le ponen en chiquitito por ahí abajo, ahí está la tablita del birra. Birra 0 significa tanto, birra 1 significa tanto, no sé. Ahora yo no sé si realmente sea necesario. ¿Por qué? Porque ¿acaso el paciente se va a realizar el procedimiento? No ve que es el médico. Entonces, ¿por qué tendría que ponerle? Es que yo lo pongo para facilitarle la vida al médico, pero da la casualidad que la mayoría de los informes en la actualidad, hay algunos que en Caja Nacional, por ejemplo, ¿no es cierto? Te hacen un examen, no te llega a vos el informe, se va directo al médico, ¿no? En Caja Nacional Petrolera es así, pero después el resto no, tanto privado como público te lo entregan a vos el resultado y vos te lo llevas. Decime quién de todos los que nos hemos hecho alguna vez un examen no ha sido curioso y sacó, a ver, voy a leer qué es esto. Y pero si sos médico, si sos personal de salud, lo vas a querer leer, hasta tus exámenes de orina, de fecales, vas a querer leer, parásitos, tanto, ¿no es cierto? Te gusta leerlo. Imagínate la otra persona curiosísima, ¿no? Entonces vale, birras tanto, ahí está anotado, ¿no? Birras 4, vino la señora, la chica, digamos, ¿no? Fran, vos que haces ecografía, aquí que más allá, explícame que yo estoy con un miedo que ni te imaginas, yo estoy pensando ya lo peor, me voy a morir, ya googleó, ¿no es cierto? Ya googleó, porque le pusieron 4A en una lesión que encontraron, perdón, 4B en una lesión que encontraron. ¿No es cierto? Y mostrarme la ecografía, evidentemente, una lesión así, media más irregular, este es lo que formaba sombra y esas cosas. Y ahí estaba la conducta, ¿no es cierto? Entonces, punción, corneopsia, no sé qué burla más decía ahí, ¿no? Y ahí la tablita de birra, ahí en la esquinita de la hoja, ¿no? Del informe. Entonces, adivinen qué se tuvo que hacer. Algo que no hizo el colega que hizo la ecografía. Preguntar. ¿Qué pasó? Pues entonces, por lo tanto, no te caíste. Hace un mes atrás me caí. Me golpeé este pecho. Se acabó. Chao, birra 4. No tenés nada. Esperar que se repare. Y listo. Creo que 6 meses más y le dices a listo. Pero si hubiese llegado a manos del colega
que ya está confabulado con el ecografista, ¿no es cierto? Te digo una confabulación bien clásica y que quizás, no sé si todo, o por lo menos el 99 lo ha hecho, ¿no es cierto? Es ponerle restos ovulares a coágulo. ¿Para qué? Para raspar. Porque ¿cuánto cuesta? 600 pesitos, 700 pesos, ¿cuánto cuesta un legrado? 2000. A ver, Sí. Sí. Entonces, 2000 ok, ahí está entonces. Porque no sabes criterio. Si es un agregado celular desvitalizado de la cavidad endometrial menor a 5 centímetros cúbicos, ni se lo toma. Pinchar esos 2 metejí, que tome su ergotamina o ergometrina, su antibiótico y su ciclo. Chao señora, vaya a su casa, vuelva a su control ecográfico en una semana, si fueras buen tipo. Pero como no sos buen tipo y querés ganar tu toco, ¿no es cierto? Y peor todavía si vos sos el que lo vas a hacer, restos ovulares, ¿no? Porque está el entendido de que restos ovulares justifica el porqué del procedimiento. Porque coágulos no se legran. ¿Qué otra cosa más tenemos? Criterios de que si son menos de 10 semanas de gestación y esas cosas, ni siquiera es legra, ¿no? Sino ameo, por ejemplo, ¿no es cierto? 12 semanas, es una literatura por ahí, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas. Entonces, cuando el contenido es menor a eso, entonces nada, entonces ahí está una de las clásicas. Te digo otra confabulación clásica, el famoso circular de cordón. Uy, doñita, no, ¿sabe qué? Este es para cesar. Te va a cesar. Eso pasó. ¿Alguna vez alguien ha leído algún libro donde diga el signo del ahorcamiento por cordón umbilical? Yo nunca he leído, ¿no? El síndrome del feto ahorcado por circular de cordón, una cosa así, ¿no? No lo he leído. Sería bueno, ¿no? Que haya alguien para mostrárselo a los colegas que mandan a hacer, obviamente, el sistema privado, ¿no? Entonces, más de uno, ¿no es cierto? Hemos entrado en esa, de alguna u otra forma, ¿cierto? Hasta quizás por el hecho de que el tipo es el que te contrata. Vos estás trabajando en una clínica, ¿no? Clínica X. Y por lo general, no es por ser mala gente, pero obviamente colegas que están empezando a surgir, te hablo de clínicas de La Pampa, de La Línea, de La Plata, digamos, están empezando a surgir, metámosle de todo, ¿no es cierto? Entonces al coleguita ahí, al Julio, ¿no? Que salió egresado del principio, ¿no? Se solicita ecografista, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Donde un pasecito de 1000 pesos y lo que generé, ¿no? Más ahí sacando 2.500, 3.000, ¿no es cierto? Ahí, obviamente, vas a tener que poner lo que te diga la clínica. Todas me le pones circular, todos los coagulitos le pones restos de cáncer. Entonces, eso, ¿no? Entonces, algo así, lo mismo, ¿no? Si eso se quedaba con 1000-4, mínimamente va para biopsia, para esterotaxia, no sé, ¿cuánto estamos hablando? 3.000 pesos, ¿no? Una guiada por ecografía, una por biopsia. Por lo menos ya le sacamos, quizás al final no salió nada, ¿no es cierto? En el estudio, pero bueno, por lo menos ya hicimos una corbiopsia, ¿no? Por lo menos ya lo hicimos, ¿no? El sustito llevó a que se haga eso. Entonces, eso, querido doctor. Pero en fin, vamos, entonces, sigue porque partísimo con Daniel. Vamos, entonces, esas formaciones dísticas pueden ser, digamos, posteriores a esa esteatocnecrosis que luego se terminó de licuefactarse y toda esa área de detritos celulares desapareció. Entonces, ¿qué te queda? Una lesión quística pura. Entonces, es un quiste simple, pero dentro de ese proceso de desgaste que fue perdiéndose esos detritos celulares, van formando septaciones. Hay veces te queda con una septación fina, pequeñita, ¿no es cierto? Que vos vas a tener que saber medirlo, porque una septación fina menor a 0,5 milímetros, otro criterio, ¿no? Terminas diciéndole como quiste simple. Y a un quiste simple no se lo toca, solamente se lo mira, ¿no es cierto? ¿Qué más adelante lo vamos a ver? Otro, fíjense, una lesión sólida, inclusive haciendo una sombra, ¿no? Una lesión vieja, ¿no? Un video medio escuchando que les envié ahí, a ver, miren, inclusive dando sombra. Tranquilamente vos podrías colocarle mi RAS 4C si querés, ¿no? Ah, mira, doctor, cómo hace sombra. Pero ¿qué es lo interesante de esta lesión? Vamos a ver, ¿qué pasó? Que sigue. Ahí, ¿no es cierto? ¿Será que está mal delimitada? No. ¿Será que está
más alta que ancha? No, está paralela a pie. ¿No es cierto? ¿Será que es irregular o regular? Es regular. ¿Será que es microcalcificación o macrocalcificación? Macrocalcificación, entonces, ahí por lo menos preguntarle, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene? Hace tiempo me caí, primero se me hizo un absceso, luego se fue formando como un quiste, luego el doctor me dijo que había que funcionarlo, luego otro doctor me dijo que no, luego al final terminé dejándolo porque no tenía otros síntomas, fui haciéndome control y ahora mire, me quedé con esta lesión. ¿Listo? ¿Cierto? Y ahí quedó con esta lesión. Entonces, no daría para hacer una resonancia, por ejemplo. Entonces, no da, ¿no? Es una lesión totalmente bien delimitada. Aquí, por ejemplo, miren, una bruta calcificación, ¿es cierto? Nodular, y dándonos la buena sombra, ¿no? Muy bien, algunas áreas de esteatocnecrosis y así va, ¿no? Muchas veces son lesiones bien irregulares. Muy bien, vamos a ver si tenemos hora ya para. Y ahora, ¿no? ¿Ya quieren ir a descansar? No, seguir, ¿no? Vamos, muy bien, para acabar porque este es largo, vamos a acabar. Si no, salimos al recreo, acabamos a las 1. Salimos al recreo, acabamos a las 1:30. Otra patología benigna, pero tiene así, algunos dicen precursor de malignidad, pero mal dicho precursor de malignidad, puede enmascararte quizás una malignidad, ¿no? Que es la famosa enfermedad fibroquística, ¿no es cierto? Que tiene diversos nombres, no sé si por aquí le puse por algunos nombrecitos, déjame ver, no sé si está escrito por ahí. Sí, ahí está, ¿no? La mastopatía fibroquística, que más enfermedad fibroquística de la mama, cambio fibroquístico, displasia mamaria, mama nodular, dolor, ahí. Un montón de nombres recibe esa mujer. En resumen, ¿qué es? Es una densificación, ¿no es cierto?, del parénquima, una solidificación de todo el parénquima mamario y que van criando unos espacios, ¿no es cierto? Entonces es una entidad clínico-patológica crónica no maligna que se evidencia como una zona endurecida, debido a proliferación de tejido conectivo epitelial y que van delimitando espacios quísticos. Asociado con alteraciones hormonales, asociado con edad adulta, algunos libros hablan que entre 30 y 50 años es su pico de presentación, que después de la menopausia también ya desaparece, puede ir desapareciendo. Entonces tiene más asociación con el uso de anticonceptivos o de algún tipo de disturbio hormonal, no es enfermedad fibroquística, y que en esa enfermedad fibroquística pueden generarse diversas presentaciones quísticas. Algunos quistes simples, algunos quistes complejos, algunos quistes complicados. ¿Por qué complejo y complicado? Ya vamos a hablar enseguida. Porque algunos tienen algunos componentes sólidos, algunos tienen unos detritos celulares que te pueden hacer que sea sospechoso, algunos tienen septaciones, en fin. Entonces son situaciones de que pueden estar presentes en formas de diferentes, ¿no? Fíjense, aquí tenemos pequeños quistecitos, aquí tenemos unos quistecitos más grandes todavía, ¿no es cierto? Por aquí creo que hay más, déjenme ver. Estas son las cosas que podríamos encontrar, ¿cierto? Calcificaciones, nódulos, hiperplasias, quistes, ectasias ductales, fibrosis, en fin, varias cositas podríamos encontrar. Esas fibrosis, que son las alteraciones texturales focales, nosotros vemos que pueden ser unas lesiones de tipo hipoecogénica, hiperecogénica, no le vamos a dar mucha relevancia, ¿sí? Porque las formas de presentación las vamos a encontrar en este momento en imagen, para que ustedes entiendan. Fíjense, estoy primero colocando una imagen convencional de una mama. Piel, subcutáneo, parénquima mamario. Aquí es lo mismo, ¿cierto? Solo que son cuadrantes diferentes. Cuadrante superior medial, cuadrante superior lateral. Piel, subcutáneo, parénquima mamario, pectoral mayor. Entonces, fíjense el clásico patrón atigrado, tigroide, fibroglandular, que corresponde a una mama normal, mama joven, hasta la etapa donde ya empieza a ver las liposustituciones, ¿no es cierto? Entonces, este es el clásico formato que tiene que tener una mama de tipo fibroglandular. Ahora, ese tipo de fibroglandular, fíjense cómo va cambiando, va haciéndose un parénquima más denso, va perdiendo esa presentación de los ductos. Fíjense, todo esto de aquí, doctores, son ductos. Todas estas cositas aquí que le da ese aspecto de las rayas del tigre, por así decirlo, son ductos. Entonces los ductos van perdiéndose, van disminuyendo por aquella densificación del parénquima. Y tenemos, inclusive, fíjense, algunos cambios hipoecogénicos, lo que llamaba aquí hace un momento, ¿cierto? Pueden haber cambios hipoecogénicos
ecogénicos o áreas más endurecidas con aspectos hiperecogénicos, ¿no es cierto? Entonces esa es la presentación que podrían haber. Esto es un mapa normal, ¿no es cierto? Y tenemos las densificaciones parenquimatosas, hiperecogénicas o aquellas densificaciones de tipo hipoecogénica, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y diferentes formas de presentación dentro de la densificación mamaria y las lesiones quísticas que podrían estar presentes. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones es una enfermedad conocida, un factor de riesgo para el cáncer de mama. Entonces, ¿pero por qué le dicen factor de riesgo? Por el hecho de que la presentación de esta patología benigna, ¿no es cierto?, te puede mimetizar lesiones malignas mamarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo puedo tener por ejemplo, tengo un quiste con un componente sólido. Yo no sé si realmente ese componente sólido sea de una lesión maligna. ¿Quién te dice que, por ejemplo, de toda esa montonera de quistes, vos dices, no, todo es parte de su enfermedad fibroquística, señor, no se preocupe, y no le hiciste ningún otro control? Probablemente dentro de todos esos quistes, sí realmente era un carcinoma ductal, ¿no? Y está obviamente en una etapa avanzada, y no le diste mucha importancia. Entonces, por eso es que dicen de que esa enfermedad es precursora de un cáncer, pero no significa de que de ahí advenga un cáncer mamario, maligno, ¿no es cierto? Entonces, sino que puede enmascararse, puede mimetizarse con una lesión maligna, ¿cierto? Muy bien. Los quistes aislados de enfermedad quística moderadas con aspectos benignos y formas complicadas son consideradas como un riesgo menor de cáncer, mientras que los quistes múltiples con proliferación epitelial asociada a dispersión arquitectónica son considerados como aumento del factor de riesgo para el cáncer, ¿no? Entonces, fíjense que lo que dice aquí, si los quistes son benignos y con pocas especificaciones de atipias, entonces los controles tendrán que ser cada 2 años. Pero si los quistes tienen hartos componentes que pueden presentarse como cambios atípicos, entonces los controles son anuales. ¿Sabes qué es lo que dice el BIRRA? El BIRRA dice así: entonces los controles deben de hacerse cada 2 años, sea cual sea la condición. Esa es la actualización del BIRRA. Pero ahora yo te digo ahí, vos en carne propia, si tenés una lesión sospechosa, ¿te harías controles cada 2 años? Cada día, si te la vas a hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es ahí donde ya va a ser el criterio del médico con su paciente. Pero el BIRRA te dice así, controles cada 2 años. Antiguamente, ¿cuánto era? Cada año. Más antiguamente, ¿cuánto era? Cada 6 meses. Entonces, hay algunos que se han quedado con eso de evaluar cada 6 meses y se quedan así. Cada 6 meses vamos a hacer una evaluación, ¿no? Pero el BIRRA te dice cada 2 años tenés que hacer esa ecografía. Pero ahí, no sé, ya lo, ¿no? Entonces, ahí está. Este protocolo te dice lesiones quísticas con componentes atípicos, entonces tendrían que ser controles anuales, ¿no? Y lesiones quísticas que no tienen esas características de atipia, controles cada 2 años, ¿sí? Eso es lo que te dice la literatura, ¿no? Y a la mamografía, fíjense los cambios que pueden haber, ¿no? Desde una mama normal hasta una mama más densificada, ¿no? Y con componentes fibroquísticos, ¿no? Tenemos eso, fíjense, por ejemplo, ¿quién diría que esta es una lesión fibroquística? Aquí lo que vos vas a decir que es una lesión maligna. Es especulada, es más alta que ancha, tiene pequeñas calcificaciones, pero hay algo que le faltó. ¿Qué tendría que ser, si habíamos hablado hace un momento, si es una lesión sólida, bien densa, qué tendría que tener? ¿Ah? ¿Qué es lo que le falta a esa lesión para pensar que es bien sólida, bien densa, bien hipercelular? No, porque ahí no he puesto doble. Sombra, doctora, atenuación acústica, ¿no? Sombra central, y eso es lo que habla parte de los requisitos de una lesión maligna. Sombra central. ¿Y dónde está la sombra central? No hay. No hay. Entonces, no hay eso. Cuando las sombras son laterales, lesión benigna. Cuando las sombras son centrales, lesión maligna. Y esa no tiene sombra, ¿no es cierto? Muy bien. Presentación quística, fíjense, ¿no? Aquí todo este es un foco de lesión fibroquística, ¿no? O un quiste único, ¿no? Por así decirlo. Otro tipo de presentación es más, en vez de sombra que me está dando refuerzo, ¿no es cierto? Entonces, por más que tenga ese aspecto, ¿no? Fíjense, ¿no? Que pareciera una lesión maligna, ¿no es cierto?
no está bien delimitada, qué sé yo, ¿no? Pero estas son focos de enfermedad fibroquística, ¿sí? Ahora, obviamente, muchas veces esto va a ir a función, muchas veces esto va a ir a función, y con justa razón, ¿no? Quizás uno, por miedo, oiga, escucha, aquí en la literatura me dice que se controle cada 2 años, pero si en 2 años ya ni siquiera la veo a la señora, más o menos así, no voy a mandarla nomás a funcionar, entonces le voy a poner Viglas 4. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser mucho a criterio de conocimiento que tengas, ¿no? O si realmente no estás con esa confianza de decir, no, este es un foco de patología fibroquística, por esto y por esto y por esto. Si estás bien seguro, capaz que lo hagas, control cada 2 años. Pero si no estás seguro, probablemente le vas a poner las 4A, 4B y que vaya a función. Y cuando vuelva después el informe del anátomo patológico, te vas a sentir tranquilo y decir, ven, señora, yo le dije, ¿se acuerdan que yo le dije que iba a venir? No, entonces usted le dijo que era una lesión sospechosa. No, vaya y le dije que era venir, empezar, ¿no? Sin embargo, primero le dije, no, totalmente maligno, señora. Está bien, digamos, uno empieza así, ¿no? Está bien, ¿no? Y fíjense, muchas veces hasta cría mire ese tipo de lesiones bien aberrantes, bien heterogéneas, ¿no es cierto? Bien heterogéneas, ¿no? Áreas de clasificaciones esparcidas, ¿no? Y sigue siendo Viglas 4 ese. Si es que, es como dice la literatura, hace rato te fijaste, ¿no es cierto? Si encontramos una lesión sospechosa, si no tenés, digamos así, el conocimiento bien fundamentado, vas a tener que poner el Viglas 0 para que sea la resonancia quien te lo defina. Pero si tenés los conocimientos bien fundamentado, vas a tener que hacer 2 cosas, ¿no? Lo más lógico es que vas a poner el Viglas 4, ¿no? Lo más lógico. ¿Será que te animarías a ponerle un Viglas 2 a eso o no? No. ¿Será que te animas a ponerle un Viglas 2 a esto? No le vas a poner. Y a este tampoco. Ni en esta ni en la otra vida. Al menos si estás iniciando, no le vas a poner Viglas 2. No le vas a poner. Y lo mismo pasa con los fibroadenomos, que nos falta todavía hablar de los fibroadenomos. Igual no le pondrías Viglas 2 a esta, ¿no? Jamás, ¿no? Muy bien. Siguiente, ¿no? Más presentaciones, fíjense, ¿no? De degeneración fibroquística, ¿no es cierto? Áreas quísticas, ectasillas pueden estar presentes, ¿no? Y entonces, siguiendo esa lógica, vamos a hablar de los quistes. Con esto vamos a irnos a descansar, ¿sí? Terminamos hablando de quistes simples y luego nos vamos a descansar. Muy bien. Entonces, dentro de las lesiones quísticas, nosotros tenemos estas subclasificaciones. Un quiste simple, quiste complicado, quiste complejo y microquistes agrupados. Esa va a ser la forma en cómo yo voy a hablar del tipo de quiste que yo me encuentre en esa mama. Entonces, para comenzar, un quiste simple. ¿Quién me dice cómo es que es un quiste simple? Sus características. Son 4 básicamente, ¿no es cierto? Un quiste simple. ¿Qué tiene que tener? Tiene que ser Contenido anecoico, anecoico. ¿Qué más? delimitado, Borde bien delimitado, paredes finas, como quieran llamarlo. ¿Qué sí. más? Refuerzo acústico. ¿Y qué más? Tiene que tener. ¿Qué tiene que tener? Entonces, paredes finas, bien delimitado, bordes bien precisos, contenido anecoico y refuerzo acústico posterior. Listo, se acabó. En mama, ¿cómo sería una medición de una pared de un quiste? Menor a 0,5. Y si le pide un septo, doctor, menor a 0,5 milímetros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ovario, no es más que ya le pillabas un septo, ¿seguía siendo quiste simple o no? ¿O ya cambiaba? ¿Cuál era? ¿Qué le pones después? Estamos hablando ya de vaginal, ¿no? ¿Qué le pones cuando tiene un septo? ¿Ya es un quiste? Un quiste complejo, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso es en gineco, ¿no? En ovario. En mama, si usted le pilla bordes bien delimitados, paredes finas, contenido anecoico, refuerzo acústico, regular, y si usted le pilla una aceptación fina, usted sigue diciéndole que es un quiste simple. ¿Sí? Usted sigue diciéndole que es un quiste simple. Entonces, ¿qué tipo de situaciones harán de que cambie mi forma de pensar y llevarlo a pensar tal vez un complicado o tal vez un complejo? ¿Qué son las situaciones que me harán pensar en eso? Enseguida vamos a hablar. Muy bien, entonces es un quiste simple, ¿no? Estamos dando la distancia de pie, por ejemplo, ¿no? Y hasta pezón, aquí probablemente estaba el pezón, por eso hicimos esa medida, ¿no? Entonces, quiste simple, bien delimitado, paredes finas, contenido anecoico, un refuercito, ¿no es cierto? En fin, todo lo que ya sabemos. Más quiste simple, ¿no? Esta tiene una aceptación fina, sigue siendo simple.
sigue siendo simple. Septación fina, sigue siendo simple. ¿No es cierto? Muy bien, perfecto. Entonces, inclusive en algunos quistes, aquellos que son bien sintomáticos, ¿no es cierto?, que están haciendo efecto de masa, fíjense cómo está comprimiendo el parénquima adyacente, entonces son aquellos que van a ir a punción. No punción por el hecho de que es un quiste sospechoso, ¿no? De ninguna manera. Tu birra seguirá siendo birra 2, porque es un quiste simple, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se llevó a punción? No, doctor, ¿acaso que para funcionar yo tendría que haberle puesto birra 4? No, pero esta vez no fue que se fue a punción por ser un birra 4. Usted sigue colocando birras 2, solo que tendrá que quizás aclarar que por sintomatología de la paciente considere realizar función de alivio, se llama función de alivio. O por último no le pone nada y su médico tratante es quien haga esa función de alivio, ¿no es cierto? Entonces es como por ejemplo cuando hay los famosos derrames peritoneales, las ascitis, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿qué es lo que te está impidiendo? El diafragma que se expanda, ¿no es cierto? Para que pueda haber una buena ventilación. La ascitis con la ascitis no podés hacer eso, entonces hay que hacer funciones de alivio, ¿no? Para hacer que otra vez haya una buena ventilación. Entonces lo mismo con los quistes que te está haciendo efecto de masa. No, doctor, me está doliendo mucho la mama, me produce mucho dolor, entonces hagan una función de alivio, pero no es por el hecho de que sea un birra 4, ¿sí? Perfecto, muy ¿El bien. 0,5 era por la aceptación fina? Septación fina y la pared también, doctor, puede ser 0,5 milímetros. Doctor, ¿Sí? dijo de alivio, ¿no? Función de alivio, así se llama. Y Función menos de de alivio. 0,5 milímetros la pared o la aceptación, menos de 0,5, ¿no es cierto? Eso. Entonces, esa aceptación es fina, ¿no es cierto? Fíjense aquí, por ejemplo, esto no es imagen de uno. Por esa aceptación fina, fíjense, porque este quistecito para empezar es súper pequeño. Este quiste no fue funcionado para hacer una función de alivio. Este probablemente sí, ¿no es cierto? Porque es un quiste grande que está haciendo efecto de masa. No, doctor, me duele mucho mi mano. Ok, vamos a funcionar, vamos a drenar ese quistecito. Pero este quiste aquí fue de dañinera, ¿no es cierto? ¿Quién hizo de que este quiste se funcionara? Esta famosa aceptación. Por nada más por esa aceptacióncita lo tuvieron que funcionar intentando la aguja, ¿no? Haciendo la reverberación, fíjense aquí la agujita, ¿no? Entonces, no era correcto, ¿no es cierto? Por de alivio de ninguna manera. Esto fue funcionado porque aquí había una aceptación. Y como ya la literatura dice, aceptaciones menores a 0,5 milímetros, quiste simple. Y todo quiste simple no es funcionado. Pero bueno, ahí seguramente esto pasó por una cosa que hay en la actualización, en este caso del TIRAX es del tiroides. ¿Cuál es una de las condicionantes en TIRAX 3? Ya han dicho tiroides, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, que se lo está aplicando mucho en mama, que es algo tan común que se ve en nuestro medio, solo que hoy le pusieron nombre. ¿Qué pasa cuando te llega una paciente de esas pacientes, vamos a decirlo así bien sincero, no pongan que estén grabando todo, pero esas pacientes que todo le molesta, la paranoica, doctora, está llegando, y la paciente, la que está ahí con la manita así, esa todo le va a molestar, ¿no es cierto? Todo lo quiere solucionar rápido, no, doctora, esa clase hipocondriaca, ¿no es cierto? Esa señora, por más que vos le llegás, señor, usted tiene un quistecito y mira, hay una cosita aquí, pero una laminita, no le hace una aceptación fina, ¿no? Hay una laminita, no sé qué le ibas a decir, ¿no? Todo bien, señor, vamos a acompañar. ¿Y cada qué tiempo, doctor? A ver, decirle cada 2 años. Decirle cada 2 años, a ver. Ni en esta vida ni en la otra te va a aceptar. O por último, chao, doctor, nos vemos, digamos. No sabe. Usted no sabe, ¿no es cierto? Voy a ir a uno que me haga todos los estudios, ¿no es cierto? Ese tipo de pacientes ya está descrito en el TIRAX. El TIRAX, ¿qué es? Un análogo al TIRAX, con la misma forma de evaluación. El TIRAX es de la tiroides, ¿sí? Entonces, donde te dicen, todo lo que es menor a 3 es benigno, todo lo que es mayor a 4 es maligno. Lo mismo el TIRAX, si se dan cuenta, ¿no? Hasta el 3, medio que parece que está benigno, ¿no? Probablemente benigno, ¿no? Y del 4 para adelante, maligno. Más o menos así, lo mismo, pero resulta que los 3, tanto en birra como en TIRAX, no se funcionan. ¿A partir de cuándo se funciona? A partir del 4. Entonces, si vos le pones a este quiste 4, obligatoriamente para funcionarlo, no sé, ya está en tu criterio médico, ¿no? ¿Por qué tuviste que poner un birra 4? Para funcionarlo, ¿quién te indujo a poner un birra 4? Aquella paciente, digamos.
que está ahora ya descrito. Dice, por factores de ansiedad deberá ser funcional. O sea, no te quiso poner, dicho de otra forma, por aquella señora, digamos, hincha, así, ¿no es cierto? Hincha bolillas, ¿no es cierto? Funciona. No está escrito así, pero dice, no, por factores de ansiedad funcional. Pero quiso decir eso. Mayor de 24. Quiso decir eso, no, tiras 3, desde tiras 3, en vida todavía no está descrito, pero seguramente también se lo debe utilizar esa misma lógica, ¿no es cierto? Entonces tal vez, yo quizás ahorita echándole palo al colega, esto es de internet, no es mío, ¿no? Echándole palo aquí al doctor, digamos, porque funcionó un quistecito con una aceptación fina, por ahí quien lo indujo a hacer eso es la señora, ¿no? Entonces, se podría virar 4 y por factores de ansiedad. No le pone vibras 4, le pone vibras 2, vibras Por 2, favor. y exacto, que tampoco usted no le pone, porque a no ser que usted no vaya a funcionar. Es decir, la conducta es el médico tratante. Usted seguirá poniendo vibras 2, usted le pone así, en topografía de tantos evidencia, imagen, quística, paredes finas, irregulares, contenido anecoico, refuerzo, todo lo que usted ya sabe quiste, y septación fina que mide 0.3 milímetros. Al estudio Doppler sin flujo vascular. Usted le dio todas las características de un quiste simple. Y entonces, conclusión, quiste simple. En mama derecha, vibras 2. Se acabó. Esa es su conclusión. Llega la señora a la casa solar, ¿no? Y tiene esa aceptación fina. Vamos al internet. ¿No es cierto? Hagan insertaciones, una lesión sospechosa, la verdad, no sé qué cosa. No sospechosa, se va con su médico. Y tenía una cita dentro de 15 días, ¿no? Con su médico tratante. Doctor, vi que en mi examen le encontraron un quiste, y que más allá. ¿Qué es eso, doctor? Ahora, el criterio del doctor definirá si se funciona. No usted, doctor. Para usted, es vibras 2. Lo que haga su médico con la señora, sabrán ellos si quieren. Ahora que venga con usted, pero porque usted sabe hacer biopsia, digamos, ¿no? Que venga con usted, no, ya es otra cosa, porque ahí el médico está autorizando que se haga la función. ¿Se entiende? Usted no le va a poner vibras 4 solamente para funcionar de ninguna manera. Usted sigue poniendo vibras 2, doctor. Vibras 2, usted sigue poniendo vibras 2. Usted no va a poner vibras 4 para funcionar. ¿Listo? Te sigo poniendo vibras 2. Muy bien. Ok, entonces perfecto. Entonces ahora, fíjense, dentro de la clasificación teníamos quiste simple, ya lo hemos hablado, quiste complicado, quiste complejo y quiste y microquiste. Vamos a quedar ahí, vayan a descansar. 10:30, ahora sí. Yo creo que ya vamos